Cuando dos personas tienen un papel importante en el destino del otro, suele existir un patrón que se repite con frecuencia. No importa cuán diferentes sean sus caminos, ni lo improbable que parezca el momento en que se cruzan. Antes de que la historia tenga sentido, algo particular ocurre primero. La mayoría de las personas cree que el destino se siente agradable desde el inicio. Imaginan que aparece como una sensación inmediata de calma, como un amor sencillo en el que todo fluye sin esfuerzo y donde dos personas simplemente encajan desde el primer momento. En esa idea romántica, el encuentro con alguien especial parece perfecto. Dos personas que se conocen, sonríen y de inmediato sienten que todo está resuelto. Pero las conexiones que realmente transforman la vida rara vez comienzan de esa manera. En lugar de traer tranquilidad desde el primer instante, suelen provocar movimiento interno. Llegan de forma silenciosa, pero poco a poco empiezan a remover emociones, creencias y recuerdos que tal vez llevaban años ocultos. Las relaciones que realmente importan no llegan solo para darte comodidad. Muchas veces llegan para despertarte. Por eso, cuando dos personas tienen una conexión que puede influir profundamente en su crecimiento, la vida no siempre las une de inmediato. En muchos casos sucede lo contrario. Aparecen obstáculos, distancias o circunstancias que las separan. Durante ese proceso, ambos se ven obligados a enfrentar partes de sí mismos que antes ignoraban. Ideas sobre el amor comienzan a cambiar. Expectativas que parecían seguras se rompen. Y aunque esto puede sentirse doloroso o confuso, muchas veces forma parte de un proceso necesario. Porque antes de que dos personas puedan construir algo auténtico juntas, primero necesitan evolucionar por separado. Este fenómeno ocurre más seguido de lo que la mayoría imagina. Muchas personas interpretan mal lo que significa una conexión profunda. Piensan que si algo está destinado a ser, entonces debería sentirse fácil desde el principio. Creen que el amor verdadero debería parecer un refugio donde todo es simple y donde nunca aparece el conflicto interior. Sin embargo, los vínculos que realmente dejan huella suelen comenzar de otra forma. El primer indicio de una conexión significativa no suele ser la tranquilidad. Es una sensación de reconocimiento. Es ese momento extraño en el que conoces a alguien y algo dentro de ti reacciona antes de que puedas explicarlo con lógica. Tal vez no te sientes completamente seguro. Tal vez incluso hay confusión o nervios. Pero al mismo tiempo hay una sensación profunda de que esa persona percibe algo en ti que otros no ven. Como si notara partes de tu personalidad que normalmente mantienes ocultas. Ese tipo de percepción puede resultar incómoda al principio. Porque muchas personas esperan que el amor siempre se sienta calmante, cuando en realidad algunas conexiones primero provocan conciencia. Ese pequeño desequilibrio emocional no significa que algo esté mal. En muchos casos significa lo contrario. Significa que esa persona refleja aspectos de ti que aún necesitan atención. Puede mostrarte tus miedos, tus inseguridades o heridas emocionales que todavía no han sido completamente sanadas. No se queda solo con la imagen que proyectas hacia el mundo. Percibe capas más profundas de tu identidad. Y enfrentarte a eso puede ser desafiante. Por eso las conexiones que transforman suelen sentirse intensas. Antes de traer estabilidad, traen preguntas. Antes de ofrecer cercanía, traen claridad. Y justamente por eso muchas de las personas que terminan teniendo un impacto fuerte en nuestra vida no permanecen cerca al principio. Cuando dos personas tienen una conexión significativa, es común que la vida las separe en algún momento temprano. Esa distancia muchas veces tiene razones invisibles. Puede que uno de los dos todavía esté cargando dolor emocional del pasado. Tal vez existe miedo a mostrarse vulnerable. Tal vez aún no han desarrollado suficiente amor propio. Incluso puede suceder que ambos estén atravesando procesos personales incompletos. Cuando dos personas aún están lidiando con sus propias heridas, incluso con buenas intenciones pueden terminar lastimándose. Por eso, en ocasiones, la vida crea espacio entre ellos. Es como si dijera, todavía no es el momento adecuado. Porque si se unieran demasiado pronto, podrían destruir algo que tenía potencial para convertirse en algo más fuerte con el tiempo. Aunque esa separación duela, muchas veces cumple una función importante. No es un castigo. Es parte de un proceso de preparación. Cuando una conexión profunda se interrumpe, el dolor que deja no suele sentirse como una pérdida común. No es solo tristeza. También aparece una sensación de confusión interna.
como si algo dentro de ti se hubiera movido y ahora necesitaras tiempo para comprenderlo. No solo extrañas a la persona, sientes que algo en tu mundo interior fue activado. Esto sucede porque las conexiones que cambian la vida no están diseñadas para alimentar el ego. Están diseñadas para impulsar crecimiento. Cuando esa persona se aleja, muchas veces te obliga a mirar hacia adentro. Comienzas a observar patrones emocionales que antes ignorabas. Tal vez descubres cuánto temes ser abandonado. Tal vez reconoces cuánto buscabas aprobación en los demás. También puedes darte cuenta de cuánto estabas dispuesto a sacrificar de ti mismo para no perder a alguien. Y poco a poco empiezas a notar cómo evitabas responsabilizarte por tus propias necesidades emocionales. Estas realizaciones pueden ser incómodas, pero también son necesarias. Porque el dolor que acompaña estas experiencias no aparece para destruirte. Aparece para despertarte. Las conexiones que realmente marcan una etapa en tu vida tienen una forma silenciosa de transformarte. Incluso cuando ya no hay comunicación. Incluso cuando el silencio reemplaza la presencia que antes existía. Algo dentro de ti comienza a cambiar. Empiezas a comprenderte mejor. Empiezas a elegir con más cuidado a las personas que permites en tu vida. Te vuelves más consciente de tus emociones, de tus límites y de lo que realmente necesitas en una relación. Situaciones que antes tolerabas ahora te parecen agotadoras. Personas que antes perseguías ya no despiertan el mismo interés. Con el tiempo, tu enfoque cambia. Dejas de buscar atención superficial. Empiezas a desear conexiones más profundas, más auténticas y más honestas. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que ese cambio comenzó el día en que esa persona apareció en tu vida. Porque algunas personas llegan no solo para acompañarte. Llegan para iniciar un proceso interno que transforma la forma en que entiendes el amor, las relaciones y tu propio valor. Con el tiempo comienzas a apreciar cosas que antes quizás no valorabas de la misma manera. La tranquilidad emocional, la sinceridad y el esfuerzo genuino entre dos personas. Ese cambio interior ocurre de forma natural, incluso cuando su origen fue una experiencia dolorosa. Y es precisamente así como sabes que esa conexión tuvo un propósito real en tu vida. Las relaciones que marcan profundamente no siempre son escandalosas ni dramáticas. Muchas veces llegan de manera discreta. A veces permanecen, y otras veces simplemente aparecen, despiertan algo dentro de ti y luego desaparecen. Sin embargo, incluso cuando se van, dejan una huella que cambia tu manera de ver el amor. En algunos casos, la distancia ocurre porque necesitas convertirte en una versión más consciente y fuerte de ti mismo antes de poder sostener un vínculo verdaderamente sano. Por eso, si esa persona regresa o no, en muchos casos no es lo más importante. Lo verdaderamente significativo es el cambio que se produjo dentro de ti, la forma en que comenzaste a entender el amor, las relaciones y tu propio valor. Las conexiones profundas rara vez siguen un camino simple o directo. Suelen atravesar momentos de separación, incertidumbre y procesos internos intensos. Antes de que exista una verdadera unión, muchas veces debe existir crecimiento. Este patrón aparece una y otra vez en las relaciones que transforman la vida. Hay momentos en los que piensas en esa persona, especialmente cuando estás atravesando etapas de autoconocimiento. Momentos en los que sientes que algo dentro de ti está cambiando silenciosamente. Sucede en esos instantes en los que el mundo parece quedarse en silencio y tus pensamientos comienzan a hablar con más claridad que nunca. También puede ocurrir durante momentos inesperados de comprensión emocional. Instantes en los que de repente entiendes algo sobre ti mismo que antes no lograbas ver. Y ese recuerdo no aparece porque te sientas solo. Tampoco aparece porque necesites aprobación o atención. Aparece porque una parte profunda de tu interior reconoce que esa experiencia tuvo significado, y ese significado aún está encontrando su lugar dentro de ti. Tu mente y tu corazón están intentando integrar lo que ocurrió. Hay lecciones que aún se están acomodando. Algo importante se activó en tu interior gracias a esa conexión. Y eso no significa debilidad. No significa obsesión. Tampoco es apego en el sentido superficial que muchas personas describen. En realidad, es un proceso natural de integración emocional. Tu mundo interior está intentando comprender lo vivido, absorber lo aprendido y darle sentido al cambio que ocurrió dentro de ti. Las conexiones que transforman no desaparecen simplemente porque pase el tiempo.
Pueden dejar de estar presentes en tu vida diaria, pero su impacto continúa manifestándose de formas silenciosas. Aparecen cuando creces. Aparecen cuando sanas. Aparecen cuando superas versiones antiguas de ti mismo. Esto ocurre porque el propósito de esa conexión nunca fue únicamente romántico. Su propósito era provocar transformación. Muchas personas se preguntan por qué una experiencia así parece imposible de reemplazar. Intentan hacerlo. Conocen a nuevas personas, comienzan nuevas relaciones, llenan su vida con actividades, conversaciones y distracciones. Se convencen de que seguir adelante significa olvidar. A veces incluso creen que lo han logrado. La vida continúa. Vuelven a reír, a socializar y a construir nuevas rutinas. Pero en algún lugar profundo todavía existe una sensación difícil de explicar. Una pequeña sensación de incompletitud. No porque la nueva persona sea mala, ni porque la nueva relación no tenga esfuerzo o buenas intenciones, sino porque esa nueva conexión no despierta la misma profundidad interior. No provoca las mismas preguntas. No toca las mismas capas emocionales. Las conexiones que realmente cambian tu vida no compiten con otras relaciones. Simplemente existen en un nivel distinto. No están construidas únicamente sobre atracción, química o emociones pasajeras. Tampoco dependen del confort o de la familiaridad. Su esencia está relacionada con la evolución personal, con la capacidad de volverte más honesto contigo mismo, con el valor de enfrentar aspectos de tu vida interior que durante mucho tiempo evitaste mirar. En muchos casos, la vida trabaja en cada persona por separado antes de permitir un nuevo encuentro. La distancia no siempre es un castigo. Muchas veces es un espacio de aprendizaje. Mientras ambos siguen caminos separados, la vida continúa moldeando su carácter y su conciencia, muchas veces a través de situaciones incómodas. Uno comienza a aprender el valor de los límites. Aprende a decir no sin sentirse culpable. Aprende a dejar de entregar más energía de la que recibe. Empieza a comprender que amar no significa sacrificarse hasta perderse a sí mismo. Aprende que elegir su propia paz no es egoísmo, sino una forma de respeto personal. Mientras tanto, la otra persona puede comenzar a comprender algo diferente. Aprende que el silencio también puede causar daño. Aprende que evitar las emociones no las hace desaparecer. Aprende que cada acción tiene consecuencias, incluso cuando las intenciones no fueron completamente claras. Empieza a entender que las conexiones reales requieren responsabilidad emocional. Uno desarrolla autorrespeto. Deja de aceptar la incertidumbre constante como si fuera una demostración de amor. Deja de esperar señales que nunca llegan. Empieza a entender que la estabilidad y la coherencia también son formas de cariño. El otro desarrolla valentía emocional. Aprende a permanecer presente incluso cuando las emociones se vuelven incómodas. Aprende que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de autenticidad. Uno deja de perseguir. Comprende que el amor no puede obligarse. Entiende que insistir con alguien que aún no está preparado solo genera desequilibrio y sufrimiento. El otro deja de huir. Se da cuenta de que la distancia no lo protege del dolor, solo retrasa el aprendizaje. Ambos están cambiando, pero ninguno puede ver todavía el panorama completo. Y eso tiene un propósito. Si todas las respuestas aparecieran demasiado pronto, el crecimiento se detendría. La incertidumbre crea el espacio necesario para que ocurra la transformación. Antes de que dos personas puedan reencontrarse desde un lugar más consciente, muchas ilusiones deben desaparecer. La vida comienza a desmontar lentamente ciertas creencias que parecían verdaderas. Creencias como pensar que el amor siempre debería ser fácil. O creer que quien realmente se preocupa nunca se iría. O suponer que el amor debe ganarse a través del sufrimiento. O creer que otra persona existe para llenar los vacíos que uno mismo aún no ha sanado. Con el tiempo comprendes algo más profundo. El amor verdadero no está destinado a completarte. Está destinado a encontrarte cuando ya estás aprendiendo a ser completo por ti mismo. Muchas de las ideas que tenemos sobre el amor parecen reconfortantes al principio, pero con el tiempo pueden convertirse en trampas emocionales. Nos enseñan a creer que amar significa depender, que el amor debe salvarnos o que alguien más tiene la responsabilidad de llenar los vacíos que existen dentro de nosotros. Pero la realidad es diferente.
Cuando esas creencias se rompen, rara vez sucede de forma suave. La vida suele hacerlo a través del silencio, de la distancia, de momentos de decepción o de noches en las que te encuentras solo con tus pensamientos, intentando entender qué salió mal. Y es en ese espacio incómodo donde algo empieza a cambiar. Comienzas a mirarte con mayor honestidad. Empiezas a reconocer patrones que antes ignorabas. Te das cuenta de cuántas veces te abandonaste a ti mismo tratando de mantener una conexión con alguien más. Poco a poco entiendes algo importante. El amor no está destinado a rescatarte. Nadie puede llenar heridas que tú mismo todavía no has decidido sanar. Nadie puede darte una sensación de plenitud que aún no has construido dentro de ti. La verdadera conexión nace cuando dos personas están completas por sí mismas, no cuando intentan usar al otro para escapar de su propio vacío. En algún momento llega un instante silencioso en el que algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de esperar mensajes que nunca llegan. Dejas de interpretar cada señal. Dejas de imaginar escenarios en los que esa persona regresa para arreglar todo. Y curiosamente, ese momento no está lleno de tristeza. Está lleno de calma. Porque finalmente comprendes que tu paz no depende de nadie más. Es aquí donde muchas veces el destino empieza a moverse nuevamente, aunque no de la manera que imaginabas. No sucede porque insististe más o porque luchaste más fuerte por la relación. Sucede porque soltaste la necesidad de controlar el resultado. El amor real no nace de la dependencia, sino de la libertad. Cuando dos personas aprenden a estar bien por sí mismas, cuando el amor deja de ser una necesidad para convertirse en una elección consciente, entonces aparece un tipo diferente de conexión. Si esas personas vuelven a encontrarse, ya no son las mismas. Regresan con mayor claridad emocional. Regresan con más responsabilidad sobre sus propias heridas. Regresan con una comprensión más madura de lo que significa amar. Y si no vuelven a cruzarse en el camino, la experiencia sigue teniendo valor. Porque ya no eres la misma persona que eras antes de vivir esa historia. Ahora eres alguien que se conoce mejor, alguien que reconoce sus límites, alguien que entiende que el respeto propio es una parte esencial del amor. Las conexiones que parecen destinadas no siempre llegan para quedarse de la forma que imaginamos. A veces aparecen en nuestra vida para despertarnos, para mover partes de nuestro interior que estaban dormidas, para obligarnos a crecer. Y cuando dos personas que realmente estaban destinadas a encontrarse vuelven a coincidir después de haber atravesado su propio proceso de transformación, la energía entre ellas es distinta. No es una conexión llena de drama ni de intensidad caótica. Es más silenciosa. Más estable. Incluso el cuerpo lo percibe antes que la mente. Hay menos tensión, menos miedo a perder, menos necesidad de demostrar quién tiene razón o quién ama más. Ya no hay máscaras. La comunicación se vuelve más directa, más honesta, más natural. El silencio deja de ser incómodo y empieza a ser respetado. Los límites se vuelven claros. Cada persona reconoce su propio espacio y el del otro. No hay juegos emocionales. No hay manipulación ni dudas constantes sobre lo que el otro siente. Solo hay una sensación de reconocimiento, como si estuvieras mirando algo que siempre fue familiar, pero ahora con una nueva comprensión. Sin embargo, también existe una verdad que a muchas personas les cuesta aceptar. No todas las conexiones destinadas están hechas para durar toda la vida. Algunas llegan únicamente para transformarte. Algunas aparecen en el momento exacto para sacudir tu mundo interior, mostrarte algo que necesitabas ver y luego seguir su propio camino. Hay relaciones que entran en tu vida para romper ciclos que llevaban años, incluso generaciones, repitiéndose. A través de ellas descubres patrones que aprendiste sin darte cuenta, ideas sobre el amor basadas en sacrificio, silencios confundidos con paz, o vínculos construidos desde el miedo a estar solo. Estas conexiones sacan a la superficie emociones que llevaban mucho tiempo enterradas, para que finalmente puedan sanar en lugar de seguir repitiéndose. Otras personas llegan para enseñarte algo todavía más importante: el amor propio. Funcionan como un espejo que te muestra cómo permites que te traten, donde estás aceptando menos de lo que mereces y en qué momentos te haces pequeño para que alguien más se quede. A través de esa experiencia comprendes que amar a alguien nunca debería costarte tu dignidad, tu voz ni tu identidad. Aunque esas lecciones duelan, tienen un propósito profundo. Sin ellas, quizás habrías seguido repitiendo los mismos patrones, entregando demasiado y recibiendo muy poco.
También existen personas que despiertan dentro de ti una profundidad emocional que habías olvidado. Te recuerdan que todavía eres capaz de sentir intensamente, de abrir tu corazón, de confiar y de conectar de verdad con alguien. Incluso si esas personas se marchan, dejan una huella importante. Te hacen más consciente de tu propia capacidad de amar. Y hay encuentros que cambian completamente la dirección de tu vida. Después de conocer a ciertas personas, empiezas a tomar decisiones diferentes, estableces estándares más altos y eliges caminos que antes ni siquiera habías considerado. Esas personas no estaban destinadas a quedarse para siempre. Estaban destinadas a prepararte para la siguiente etapa de tu vida. Y eso no hace que su presencia haya sido menos importante. Al contrario. Significa que su papel fue tan profundo que dejó una marca permanente en tu crecimiento. Por eso algunas conexiones no deben medirse por cuánto tiempo duraron, sino por cuánto te transformaron. Porque hay encuentros que no solo forman parte de tu historia. Se convierten en parte de tu evolución. Y precisamente por eso, se vuelven sagrados. Las experiencias más significativas de la vida no siempre están destinadas a durar para siempre. Algunas de las cosas más valiosas que vivimos no se miden por su permanencia, sino por lo que despiertan dentro de nosotros. Hay encuentros que llegan, abren nuestra conciencia, cambian nuestra forma de ver el mundo, y luego siguen su propio camino. Y aún así, su impacto permanece. Muchas personas se preguntan por qué el destino, o la vida misma, parece tan duro antes de volverse amable. A veces da la impresión de que quita más de lo que entrega. Pero en realidad, el propósito de la vida no es proteger nuestra comodidad. La comodidad puede convertirse fácilmente en una prisión invisible. Nos mantiene dentro de patrones conocidos, incluso cuando esos patrones nos lastiman o nos impiden crecer. El verdadero propósito del destino es proteger lo que podríamos llegar a ser. Por eso, a veces permite que el corazón se rompa antes de permitir que el alma se apague lentamente. Prefiere provocar un cambio doloroso a dejar que una persona viva atrapada en una versión limitada de sí misma. En muchos casos, la vida retira personas de nuestro camino no como un castigo, sino como una forma de evitar que nos perdamos tratando de aferrarnos a algo que ya no nos permite evolucionar. Sin embargo, cuando estás en medio de ese proceso, nada de esto se siente claro. Tu mente comienza a repasar cada momento, cada palabra, cada decisión. Te preguntas si hiciste algo mal, si podrías haber actuado diferente o si simplemente no fuiste suficiente. Es fácil caer en la duda, en la culpa o en la sensación de haber sido abandonado por algo en lo que creías profundamente. Pero el tiempo tiene una forma silenciosa de revelar lo que el dolor no podía explicar en su momento. Con el paso de los meses, o incluso de los años, empiezas a mirar atrás con una perspectiva distinta. Te das cuenta de que quedarte en esa situación probablemente habría significado permanecer estancado en una versión más antigua de ti mismo. Comprendes que la separación, por difícil que haya sido, te obligó a enfrentar partes de tu vida que habías estado evitando. Y ahí aparece una de las verdades más repetidas en las conexiones que parecen tener un significado profundo. Cuando dos personas realmente están destinadas a influir en el crecimiento del otro, muchas veces necesitan atravesar primero un periodo de separación. No porque el vínculo haya sido falso, sino porque el crecimiento individual es necesario antes de cualquier posible reencuentro. Durante ese tiempo, muchas ilusiones comienzan a desmoronarse. Las fantasías sobre el amor perfecto, las expectativas irreales sobre el otro o las ideas que teníamos sobre nosotros mismos empiezan a caer. También salen a la superficie heridas antiguas, miedos escondidos y hábitos emocionales que antes pasaban desapercibidos. Es un proceso incómodo, pero profundamente transformador. Y aunque muchas personas lo interpretan como un castigo, en realidad es algo muy diferente. Es una preparación. Un intervalo necesario dentro del viaje personal de cada ser humano. Es como si la vida creara un espacio especial donde cada persona pudiera reconstruirse con mayor honestidad y conciencia. Durante ese periodo, poco a poco comienzas a convertirte en alguien más auténtico. Aprendes lecciones que nadie puede enseñarte con palabras, porque solo se comprenden a través de la experiencia. Aprendes sobre los límites, no como barreras que alejan a las personas, sino como formas saludables de proteger tu energía y tu bienestar. Aprendes que el respeto propio no depende de la aprobación de otros. Nace de una comprensión tranquila y profunda de quién eres realmente. También descubres que es posible amar con intensidad y sinceridad sin perder tu identidad en el proceso.
Porque amar no debería significar desaparecer dentro de otra persona. Uno de los aprendizajes más importantes que surge en este camino es entender que ser elegido por alguien más no tiene verdadero significado si antes no te has elegido a ti mismo. La verdadera plenitud no puede depender de la aceptación externa. Debe construirse desde el interior. Solo cuando ese trabajo interno comienza a consolidarse, la vida empieza a mostrar el siguiente capítulo del camino. En algunos casos, ese nuevo capítulo conduce a un reencuentro. Dos personas vuelven a encontrarse después de haber crecido por separado, con mayor madurez emocional, con menos ilusiones y con una comprensión más profunda de lo que significa amar de forma consciente. En otros casos, el camino lleva hacia direcciones completamente nuevas. Cada persona continúa su vida hacia relaciones, oportunidades o propósitos que están más alineados con la persona en la que se han convertido. Pero sin importar cuál sea el resultado, algo fundamental siempre cambia. La experiencia deja una marca silenciosa en el interior. Tal vez al principio apenas se percibe, pero con el tiempo se vuelve evidente. Ya no eres exactamente la misma persona que eras antes. Si en este momento estás pensando en alguien mientras lees estas palabras, permítete detenerte un instante. No necesitas correr detrás de respuestas inmediatas. No necesitas forzar que algo ocurra. Y tampoco necesitas demostrar tu valor a nadie. Lo que realmente está destinado a formar parte de tu vida no llega con una sensación constante de ansiedad o confusión. No te obliga a reducirte ni a dudar de tu dignidad. Las conexiones verdaderas tienen una cualidad diferente. Se sienten naturales, tranquilas, coherentes con lo que eres. Incluso cuando implican desafíos, no te obligan a traicionarte a ti mismo. No te hacen cuestionar continuamente tu valor. No te piden que silencies tu voz ni que escondas partes importantes de tu identidad. Porque el amor que realmente está alineado contigo no exige que te pierdas para poder existir. Al contrario, te permite ser más tú mismo que nunca. Y esa es una de las señales más claras de que algo en tu vida está siguiendo el camino correcto. El amor que realmente está alineado contigo nunca te pedirá que te conformes con menos de lo que mereces. No te obligará a reducir tu esencia ni a aceptar migajas emocionales. Lo único que pedirá de ti será algo mucho más importante: crecimiento, sinceridad y valentía. La valentía de mirarte a ti mismo con honestidad, incluso cuando lo que descubres no es cómodo. La valentía de reconocer tus errores, tus heridas y las partes de tu historia que todavía necesitan sanar. Ese tipo de crecimiento nace cuando decides encontrarte verdaderamente contigo mismo. Y si esa persona en la que estás pensando nunca regresa a tu vida, no interpretes eso como un fracaso. No permitas que tu corazón mida el valor de una conexión únicamente por cuánto tiempo permaneció o por si terminó en un para siempre. Algunas conexiones no llegan para quedarse. Llegan para enseñarte. Son maestros disfrazados de relaciones. Su propósito no siempre es acompañarte toda la vida, sino transformarte durante el tiempo en que estuvieron presentes. Tal vez llegaron para mostrarte algo sobre ti mismo que necesitabas ver. Tal vez aparecieron para empujarte a crecer, para despertar partes de tu interior que habían permanecido dormidas durante años. En ese sentido, su misión se cumplió. Te ayudaron a comprender el amor desde un lugar más profundo, más real, más consciente. No el amor idealizado que vive en la imaginación, sino el amor auténtico que exige respeto, madurez emocional y responsabilidad personal. Las conexiones que parecen destinadas rara vez tratan sobre posesión o control. No se basan en la seguridad de promesas eternas ni en la necesidad de garantías. Su verdadero propósito es la transformación. Aparecen exactamente cuando tu vida está lista para recibir una lección importante. A veces llegan cuando estás preparado para crecer. Otras veces llegan precisamente cuando necesitas ser preparado. Estas conexiones sacuden tu zona de confort. Te obligan a mirar aspectos de ti que antes evitabas. Iluminan puntos ciegos en tu forma de amar, en tus creencias sobre las relaciones y en las historias que te contabas sobre lo que mereces. Muchas veces desafían ideas antiguas que aprendiste hace mucho tiempo. Ideas que quizá heredaste de tu entorno, de experiencias pasadas o de relaciones que dejaron marcas profundas. Al confrontar esas creencias, se abre espacio para algo nuevo, una visión más saludable del amor, más equilibrada y más consciente. Es cierto que algunas de estas experiencias dejan dolor a su paso. Pero también dejan algo igualmente valioso:
claridad. Te dejan una comprensión más profunda de quién eres, de lo que necesitas y de lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Con el tiempo, empiezas a entender que nada de lo que viviste fue inútil. Ninguna lágrima fue desperdiciada. Ningún momento de anhelo. Ninguna decepción. Ningún dolor que atravesaste fue en vano. Cada experiencia formó parte de un proceso mayor, aunque en su momento no pudieras verlo. A veces lo que parece una pérdida es, en realidad, una forma de alinearte con algo más auténtico. A veces lo que sentimos como rechazo simplemente está redirigiendo nuestro camino hacia algo que encaja mejor con la persona en la que nos estamos convirtiendo. Y muchas veces lo que interpretamos como un final doloroso termina siendo el comienzo de una relación mucho más profunda con nosotros mismos. Porque aprender a estar en paz contigo mismo es una de las transformaciones más importantes que cualquier persona puede experimentar. El destino, o la vida, como prefieras llamarlo, no funciona con prisa. No siente la necesidad de explicar todo inmediatamente. No responde a la impaciencia humana de querer entender cada detalle en el momento exacto en que ocurre. En muchas ocasiones te pedirá paciencia cuando lo único que desea son respuestas. Te pedirá confianza cuando la incertidumbre se vuelva pesada y parezca que nada tiene sentido. Pero si continúas avanzando, aunque sea paso a paso, llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y verás el camino con una claridad que antes parecía imposible. Comprenderás que incluso en los momentos más difíciles, algo estaba guiando silenciosamente tu crecimiento. Que incluso las experiencias que más dolieron estaban empujándote hacia una versión más fuerte, más consciente y más auténtica de ti mismo. Incluso en las noches que parecían interminables. Incluso en los momentos en los que sentías que todo se desmoronaba. Había un proceso ocurriendo. Un proceso que, poco a poco, te estaba llevando exactamente hacia donde necesitabas estar.